Amén. Pasemos mensaje de hoy. Entonces, hermanos, vamos hoy titulado mensaje Conquistando el dilema del creyente. Y sé que son muchos los dilemas que tenemos, ¿verdad? Como creyentes. La vida se nos complica una vez que venimos a Cristo. Pero hay un dilema principal que queremos hablar sobre eso hoy y que nos ayuda a revisar de vez en cuando porque es algo diario, es algo que tenemos que enfrentar todos los días y debemos tener siempre esa enseñanza fresca en nuestros corazones para poder vivir una vida de victoria, conquistando. Por eso nos llamó Cristo, a ser conquistadores, a ser victoriosos, a estar por encima, a ser cabeza y no cola, recuerden. Así que hay un gran dilema. Vamos a verlo en este único versículo de Romanos 7:18. El gran Pablo, gran creyente Pablo, ¿verdad? Un gran ejemplo para nosotros, pues nos dice que tiene un dilema. Y yo sé que también tenemos todos nosotros el mismo dilema y queremos hablar un poco de cómo entenderlo y cómo conquistarlo realmente, este problema. Amén. Así que buscamos ahí Romanos 7:18 hasta el 21, vamos a leerlo. Dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en otras Biblias, en mi carne, nada bueno habita. No habita el bien, dice Reina Valera. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú no dejas nada a la imaginación. Tú pones aún los grandes héroes de la fe, los grandes hombres que tú llamaste en tu palabra, para que veamos las luchas, las dificultades, para que veamos lo difícil que es vivir la vida cristiana, pero también nos da las soluciones de cómo nosotros aferrarnos a ti. Sabemos que no estamos solos, que nos has dejado tu Santo Espíritu, tu palabra, tus promesas, un grupo de creyentes y un grupo de ejemplos en la Biblia que nos ayudan a nosotros a alentarnos a caminar, por difícil que sea el camino, escabroso, pero sabemos que es estrecho y que no es fácil, pero que contigo llegaremos al lugar seguro, al puerto seguro que es el cielo donde queremos llegar. Sabemos que contigo atravesaremos por el fuego sin quemarnos, por las aguas sin ahogarnos, porque tú, Señor, estás con nosotros. Gracias, Padre, porque contamos con todos los elementos necesarios para poder ser más que victoriosos, como Pablo nos dice ahí en Romanos. En medio de todas estas cosas, en medio de todos los dilemas, en medio de todas las dificultades, en medio de los problemas, somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Así, Padre, te damos la gloria por haber enviado a tu Hijo, que no solamente murió por nosotros en la cruz, sino que nos capacita a través del Santo Espíritu para poder vivir la vida de victoria que solo tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, porque te necesitamos cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos aquí un gran dilema, y especialmente comienza en el versículo 18, dice Pablo: yo sé, y usted también lo sabe, yo también lo sé, todos lo sabemos, ¿verdad?, que tenemos un problema, que estamos en el mundo anteriormente, y habitualmente sí, la gente tiene muchos problemas afuera, pero tenemos menos problemas que nosotros, en el sentido que sencillamente como personas impías, como personas sin Cristo, aparte de estar muertos en sus delitos y pecados, estaban sencillamente inclinados a hacer lo malo constantemente, y tienen un solo problema, que era ese, el pecado. Pero tú y yo ahora hemos venido al Señor y hemos tenido ahora una nueva mentalidad, tenemos un nuevo espíritu, tenemos una nueva convicción, tenemos ahora nuevos planes, propósitos, nuevo destino, todo es nuevo en nosotros. Así que realmente no es sencillo ser creyente, porque ahora estamos investidos y con una responsabilidad tremenda, porque Jesús dice que a quien más se le da, más se le va a demandar. Se nos ha dado vista, tenemos que tener responsabilidad con Dios. Se nos ha dado vida eterna, tenemos que tener responsabilidad con Dios. Se nos ha dado perdón, tenemos que ser capaces de perdonar a los demás. Se nos ha dado muchísimas cosas que nos hacen más responsables. Al mismo tiempo, no se nos ha quitado la carne, no se nos ha quitado lo malo que hay en nosotros, el pecado que mora en nosotros. Por eso tenemos ese gran dilema, esa gran lucha, y tenemos la guerra ahora constantemente en nuestros cuerpos. Estamos como Rebeca cuando tenía sus dos hijos dentro de su vientre, peleando Jacobo y peleando Esaú. Así tenemos todos nosotros, tenemos esa doble naturaleza, y lo cual nos lleva a tener siempre ese problema.
el pecado queriendo arrastrarnos hacia el mundo, hacia las cosas terrenales, y por otro lado la parte espiritual, que es la que realmente vale la pena, también nos está llamando a ser siervos del Dios Altísimo. Amén. Así que dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y que está convencido de eso. Si usted está claro de que usted cuando nació de nuevo no se le quitaron no se le quitó su vieja vida, su viejo hombre, está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a aprender a recordar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo morir, tenemos que mantenerlo a raya, tenemos que tenerlo ahogado, quitándole el oxígeno, dejarlo que nos reinen en nosotros todas esas cosas que nos están viendo, pero realmente recuerde que está ahí, el que usted entienda, no se olvide que está ahí, que quiere luego sacar su cabeza fea para dominarte y hacerte esclavo otra vez. Como usted sabe que ya tú no eres esclavo, ahora eres un hijo de Dios. Así que yo sé que en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Está en mí el bien. Yo quiero ahora, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, que me ha sellado y que me capacita para hacer el bien, pero no está el hacerlo, a menos que yo me someta a la dirección del Espíritu Santo. Usted puede tener un carro con un buen motor, y tiene gasolina y todo, pero usted no lo enciende, usted no lo echa a andar, de nada sirve, no camina ni una milla. Entonces, usted tiene ahora el Santo Espíritu de Dios en su vida, y usted ha sido investido, usted ha sido sellado, pero usted no se rinde a la dirección del Espíritu Santo y no deja que sea el Espíritu Santo en usted obrando, porque dice Pablo en Filipenses, ¿verdad?, que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted dice, ahora no puedo hacerlo, dice Pablo, yo no sé, no tengo el deseo de hacer las cosas, pero sabe que sí tiene la capacidad de hacerlo porque está ahí. ¿Cómo lo hacemos? Rindiéndonos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Y eso es importante. No solamente ser creyente, hay que ser obediente, porque ahí que está la bendición. En la obediencia es que está la bendición. Cuando usted obedece a los promptos, el llamado del Espíritu Santo, que usted obedece a la guía del Espíritu Santo en su vida, usted comienza a ver cómo su vida es totalmente diferente. Por eso hay que aprender a escuchar. Ya tenemos los recursos, no hay duda de eso. Tenemos los recursos con nosotros, ya están dentro de nosotros, y tenemos la palabra ahí a la mano, y tenemos grupos creyentes que nos animan, por eso vamos a la casa del Señor, porque así nos animamos unos a otros, que vemos que en tiempos de prueba, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultades, los hermanos siguen caminando, la iglesia sigue caminando, por eso es que nos anima, nos animamos unos a otros, como bien dice el apóstol Pablo, a animarnos al amor y a las buenas obras. Por eso no podemos dejar de congregarnos, porque ahí está la fortaleza. Si nos aislamos, somos entonces presos de lo que es el temor, presos de lo que el enemigo quiere usar para hacernos flaquear, para hacer que nuestra fe mengue, para poder hacer que nosotros lleguemos al punto peor, que lleguemos hasta suicidarnos, como suicidó Judas, por causa de que no usó lo que tenía, la capacidad que tenía de volverse a Cristo y venir a pedir perdón, como Pedro, que lloró y amargamente se arrepintió, y Cristo lo restauró, ¿verdad? Pero si tú no tienes, si no haces las cosas de la manera de Dios, por supuesto que el enemigo va a tomar ventaja de ti y va a usar todo lo negativo para matarte, porque el único plan que tiene, como ustedes saben, vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y esa vida viene cuando tú y yo reconocemos, a manera de Cristo, la confesión y acercarnos a Él como solamente Él nos pide que nos acerquemos, por medio de la confesión. ¿Estás de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado? Es pecado, y entonces arrepentirnos, dejar a un lado lo que está mal. Recuerde, confesión y arrepentimiento son las dos caras de la misma moneda, que nos lleva a una relación personal limpia con Cristo. Entonces la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Así, hermano, entonces sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se da cuenta, usted se ha puesto a pensar, y usted se ha visto usted mismo haciendo cosas que no quisiera hacer. ¿Y eso por qué? Dice, bueno, ¿por qué es que yo hago estas cosas? Es que está en ti todavía la carne, es que está en ti todavía lo que Dios no quitó, porque realmente lo ha dejado para que crezcamos. Si nos quita la carne, somos ahora personas sencillamente, digamos, como ángeles, qué sé yo, que estamos ahí tranquilamente, que no tenemos la opción de pecar, entonces, pues, somos como marionetas prácticamente. Pero Dios nos deja ahí para que nosotros, por elección, seamos capaces de mostrar nuestro amor a Dios, en el sentido de tener la libertad de saber que no a la carne y sí a las cosas del Espíritu, que uno tenga la capacidad de poder decidir
y que no sea por una cuestión automática, sino sencillamente porque usted tiene, de hecho usted ve y mucha gente se pregunta por qué Dios permite el mal, lo deja todavía porque es que el mal nos ayuda, nos ejercitamos, luchamos contra el mal, ¿okay? Nos aferramos a resistirnos al mal y nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros y entonces podemos vencer el pecado en nosotros y el pecado alrededor de nosotros, porque esa lucha es la que nos ayuda a crecer como creyentes, a poner en función nuestra fe, para que nuestra fe crezca, nuestra fe madure, para que no podamos, para que no cedamos nosotros a las cosas de esta carne. El mal está ahí y usted lo va a ver todos los días. El que no quiere hacerlo, pero ahí está, ¿me entiende? Y muchas veces hasta lo hacemos, dice Pablo, y eso hago. Entonces reconoce que si hago lo que no quiero, porque reconoce en su mente, se deleita en la ley de Dios, lee la palabra de Dios, conoce que la ley es buena, que es santa, que Dios es bueno, y entonces cuando me doy cuenta de que hago cosas que no quiero, él conoce, claramente se dio cuenta de dónde está la raíz de este problema. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, ¿qué es lo que mora? El pecado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que también además del pecado, yo tengo una bendición, que ahora también mora el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí estamos entonces. Si no identificamos la causa, la raíz de por qué hacemos lo malo, y muchas veces vemos a la gente que hacen cosas y decimos, pero es normal, porque es que esa es la naturaleza del ser de la persona caída. La persona, y a veces que pasa tiempo, que llevamos mucho tiempo en el camino del Señor y nos olvidamos cómo éramos nosotros antes. Y vemos a la gente y nos escandalizamos, ¿por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué actúa así? Es que es la naturaleza pecaminosa. El pecador actúa en pecado porque es lo único que sabe hacer. Tú no puedes esperar que una persona que no es creyente, que no ha sido regenerado, que no ha sido investido por el Espíritu Santo, venga a actuar y a perdonar y a amar y comportarse como una persona realmente como tú esperas que van contigo. No lo vas a lograr, porque es que no está bien en ellos. Lo único que es malo dentro de ellos, porque es lo que mora, el pecado que mora en ellos, y el pecado sabe que está distorsionado todo por la caída del hombre, y eso es lo que ha traído todo este problema. Ahora, generalmente miramos estos tres tipos de hombres, ¿no? Que clasificamos muchas veces los tres tipos de personas que podemos encontrar en nuestro caminar. Y entonces vemos, por ejemplo, se habla del hombre natural, dice Pablo en 1 Corintios, habla del hombre natural, el hombre que ha nacido, no solo a veces, no ha nacido de nuevo todavía, el hombre natural. Está el hombre carnal, que es el hombre que ya vino a Cristo, pero que aún no se somete a la voluntad de Dios, que aún anda todavía en los placeres de la carne. Y está el hombre espiritual, que ya realmente ahí queremos llegar todos, ¿verdad? Queremos estar en esa faceta donde podamos nosotros actuar, andar y estar dominados por las cosas del espíritu y no por la carne. Porque la mente está ahí en el centro, pero la carne que está adentro quiere dominar, y el espíritu nos enseña, nos invita a actuar, y entonces pues no, ahí está la lucha constante. Recuerden allá en Deuteronomio cuando a través de Moisés Dios le da este mandamiento y le dice a su pueblo, mira, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y encima de eso también nos da la sugerencia, escogeos la vida para que viva, ¿no? Yo no quiero la muerte de ninguno, dice el Señor. Por eso les digo, está delante de ti la vida y la muerte, es una elección, pero tienes que debes decidir la vida para que te vaya bien. Y de eso se trata, escoger vivir. Nosotros debemos escoger, pero nadie puede escoger vivir a menos que sea Dios que primero te haga renacer de nuevo para poder entonces escoger. Porque estábamos ciegos. ¿Cómo tú vas a pedir a una gente que está muerta o que está ciego que escoja? Por más que tú le digas, no lo va a hacer, no tiene capacidad para hacerlo. Cuando Dios te renueva, cuando Dios te da un corazón nuevo, entonces tus ojos se abren, entonces tú puedes escoger lo bueno de lo malo, y mejor todavía, escoger lo mejor sobre lo bueno. Y ahí entonces esta es la diferencia. Estas tres personas pues podemos a veces esquematizarlas de una manera que podamos entenderlo un poquitico mejor, y decir, bueno, mira, ¿de qué se trata? Bueno, se trata esencialmente del corazón. Por ahí dice en inglés, ¿verdad? The heart of the matter is the matter of the heart. Es decir, el corazón del problema es un problema del corazón, no es otra cosa. El centro del problema está en el corazón del hombre, no en otro sitio, porque el corazón, como dice Jeremías, es malo, es engañoso, es terrible. Y entonces ahí está el problema, porque ese es el sitio del trono. O sea, el corazón se habla también, como digamos, de la mente. Se intercambia mucho en la Biblia el término mente y el término corazón. Pero el corazón es el centro, el centro de la voluntad del hombre. No el órgano como tal, sino el centro de la voluntad del hombre es lo que se habla de corazón. Por tanto, decimos el hombre natural, por ejemplo, que no es cristiano para nada,
¿Qué está sucediendo? La persona pues tiene en su trono, en su corazón, en el centro de su voluntad, el ego, él mismo. No quiere hacer nada más que lo que él quiera. Lo que le place, lo que le dé, lo que le da placer, lo que le da gusto, lo que él quiere lograr, sus metas, sus cosas, es el ego, no es otra cosa. La gente por ahí egoísta y un montón de cosas, pero son amadores de sí mismos y amadores de los deleites, y es lo que dice Pablo en los últimos tiempos. Así es el ser humano, de siempre, no ha cambiado. El ser humano sin Cristo va a ser siempre una persona egoísta, va a ser siempre una persona que mira por sus propios intereses, la persona que va, quítate tú para ponerme yo, y poner el pie encima al otro, y las luchas, y la envidia, y hablar mal del otro para quedar bien yo, y lo vemos constantemente, porque es la forma natural de la persona que no es creyente. Porque ¿quién está en el centro? ¿Quién está dominando a esa persona? ¿Quién está dirigiendo? El ego, el yo. Sin embargo, la persona que decimos carnal, porque también podemos llamarle persona religiosa, y lo vemos a montones, ¿verdad? En las iglesias, personas inmaduras, quizás muchas veces también podemos decir, son creyentes, pero son inmaduros, son creyentes, pero son todavía religiosos, son creyentes que no están sometidos a la voluntad de Dios completamente, son creyentes que no han llegado a alcanzar la verdadera madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ya sí tienen ahora a Cristo en su vida, si ya abrieron su corazón al Señor, está ahí. Y está el dilema principal, es que persona que ahora sabe que está todavía, mantiene el ego en su corazón, en el centro, pero Cristo es parte también de su vida, así que tiene las dos naturalezas ahora, pero todavía Cristo no es el Señor de su vida. Lo tiene ahí, sí lo reconoció, sí lo aceptó en su corazón, pero no está reinando Cristo en el trono de su voluntad todavía. Al paso queremos llegar, al paso realmente donde Cristo es, como dice Cristo, es el Señor, es el discípulo verdadero de Cristo. Cuando Cristo se entrona en tu trono, en el centro de tu vida, y el ego queda desplazado. El ego ahora sigue a lo que Cristo diga. Como decía Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que crezca Cristo. En el centro de mi vida está Cristo. Aquí se hace lo que Cristo diga, lo que Él mande y lo que voy a hacer. Entonces mi ego, que soy yo, en la parte esencial de mi vida, se va a guiar, va a seguir lo que Cristo diga. Y eso es lo que hablamos de señorío, lo que hablamos de sometimiento, lo que hablamos de obediencia, lo que hablamos de un ser realmente espiritual. Es la altura del que el verdadero creyente y discípulo debe alcanzar. Ahí queremos llegar, ¿no es cierto? Y esa debe ser la meta para poder conquistar realmente lo que estamos hablando. El dilema está en que Cristo y el ego están dentro de la persona, pero quien está dirigiendo es el ego de la persona. Por eso dice, yo sé que en mí no mora el bien, y ese bien que no mora en mí, ese pecado, es el que yo veo que me obliga a hacer cosas, que me lleva a hacer cosas, porque no estoy sometiendo a Cristo, no me estoy sometiendo yo a Cristo. Pero cuando hago las cosas al revés, cuando hago las cosas como debe ser, y entrono a Cristo en el centro de mi corazón, lo pongo en el trono de mi vida, entonces yo veo que mi vida es guiada por el Espíritu, mi vida es guiada por Cristo. Entonces el ego sigue a Cristo y no el ego dirigiendo mi vida. Amén. En esas tres facetas podemos estar algunos de nosotros, quizás aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que sí conocen a Cristo ahora, pero que no se están rindiendo. Pero la idea es llegar a ser un hombre completamente maduro, totalmente establecido en las cosas divinas. El hombre natural, dice Pablo, el hombre natural y el hombre espiritual va a estar siempre en lucha, porque está dentro de mí la naturaleza carnal, y está dentro de mí ahora la naturaleza espiritual también que Dios nos ha dado, una nueva naturaleza, pero va a estar en conflicto constante. Unas veces va a querer hacer unas cosas carnales, y el otro lado quiere someterse a Cristo, y así no funciona, pero es una lucha que vamos a tener constantemente, es un dilema realmente, pero tenemos que aprender a estar siempre del lado del Espíritu, y menos del lado carnal y natural, para poder nosotros vivir una vida de victoria, una vida que realmente agrade a Dios, y seamos más felices, seamos nosotros personas más bienaventuradas. El hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, que dice Pablo acá en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo puede un hombre natural entender las cosas espirituales? No puede, si está muerto espiritualmente, si está ciego a las cosas de Dios, no conoce, no es posible que pueda entenderlo. Y nosotros a veces nos aferramos que vos quieras entender, pero no puedes entender, hermano. Primero que nacer de nuevo, primero hay que ser regenerado, para entonces poder entender las cosas espirituales, porque el hombre natural no percibe, por más que quiera, las cosas que son espirituales, las ve como algo malo, como algo, una locura.
para las cosas. El espiritual es quien está en la capacidad de poder entender las cosas de mejor manera. Por eso Pablo decía, en este dilema que tengo, hermano, yo me siento tan mal y me siento, y la palabra que él usa es una palabra bien fuerte, dice Pablo, miserable de mí. Es decir, versículo 24, soy un miserable, soy un pobre miserable. Entendiéndose que esa es la condición que debe clamar toda persona cuando realmente se siente ya cansado de vivir en este mundo de pecado. Soy un pobre miserable, miserable de mí. La pregunta lógica aquí es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque como estoy viviendo una vida de muerto, no tengo felicidad, no tengo propósito, no tengo nada, pero estoy muerto, mis delitos y pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De hecho, en los tiempos de aquellos de Pablo, pues se hablaba, por ejemplo, de que si un asesino, si alguien mataba a alguien, uno de los castigos que ponían era que te amarraban el cuerpo del que mataste, te lo ataban a ti y tenías que andar con ese cuerpo colgado encima ahí contigo, y usted sabe, una persona se muere, comienza a descomponerse y la peste y todas las cosas y a soltar líquidos y cosas, y esa persona se sentía miserable hasta que también moría juntamente con él. El castigo horrible, morías lentamente por con la muerte provocada por el muerto que tú mataste, aquella persona que tú mataste. Y era un castigo horrible. Entonces por decir que me siento de esa manera, como si fuera una persona que tengo un muerto conmigo, que me quiero deshacer de él, pero no puedo deshacerme de él. Me estoy muriendo cada día más. Y lo curioso del caso es que esa es la condición más, miserable, pero al mismo tiempo la condición que más se abre la puerta a las cosas celestiales, porque muchas veces la gente tiene que llegar bien fondo, bien abajo, para poder mirar hacia arriba. Cuando usted se da cuenta que no hay más que para abajo, no puede seguir para abajo, más te queda mirar para arriba nada más. Y ahí es entonces que tú puedes encontrarte con Cristo. Y es lo que Cristo espera a cada persona. Pero exactamente ahí la bienaventuranza, su gran sermón del monte, comienza con esa característica importante. Dichoso, bienaventurado, los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque entonces el reino de los cielos les pertenece, no están cerca del reino de los cielos. Ahí comienza el caminar, ahí comienza la escalera ascendente del pozo cenagoso. Cuando usted se da cuenta que eres un pobre miserable, cuando tú te crees que tú eres bueno, que eres rico, que como decía la gente allá en la Odisea, que decía eso, no, usted se cree que son ricos. Usted se cree que, mira, no, ustedes están ciegos, ustedes están pobres, están desnudos. Ustedes son miserables. Ustedes tienen que tomar de mí para que puedan realmente colirio mío y poder entonces vestirse con mis ropas blancas, vestir la blanca que voy a darle, porque puedan. No, ustedes se creen, entonces no saben la palabra exactamente que usa y no saben que son ciegos, desventurados, desnudos, todo. Pero la persona que se da cuenta que es miserable, esa es la persona que está lista para abrir su corazón a Jesús. Dichoso los que reconocen su necesidad de Cristo. Ahí comienza la escalera hacia la bendición. Hay dos escaleras importantes que yo quiero, voy a concentrarme en la de Cristo, pero recuerden que otras veces hemos hablado de la escalera de Pedro, ¿verdad? Y lo que hago referencia con la de Pedro, donde Pedro dice, añadir a vuestra fe virtud, la virtud, conocimiento, dominio propio y todo lo demás, ¿verdad? Yo sé que hay muchos escalones ahí, pero queremos correr muchas veces, y en la vida cristiana yo quiero que usted aprenda a andar despacio, a no correr. Si usted anda por una escalera y anda deprisa, usted posiblemente salte los escalones, pim, bam, bam, y llega al lugar que quiere llegar y no hay ningún problema. En la vida cristiana no es así. Debemos darle tiempo a cada escalón. Y si usted sabe, tiene fe, añádale a vuestra fe virtud. No salte la virtud para caer en conocimiento. Es posible que usted salte y usted tenga mucho conocimiento. Es posible que usted salte y tenga dominio propio. Es posible que usted salte y tenga quizás piedad. Pero le falta virtud. Y eso es peligroso porque le falta algo importante. Por algo el Espíritu Santo puso en la boca de Pedro en ese orden. A tu fe y a la mía lo que hay que añadirle primeramente que todo hay que añadirle virtud, y esa virtud significa excelencia moral, significa que seamos personas de integridad, personas de un solo, o sea, que no haya falsedad en nosotros, porque entonces el conocimiento no nos engrandezca, no nos ponga la cabeza grande y entonces nos pongamos orgullosos y caigamos en diferentes tipos de daño porque nos faltó virtud. La virtud, hermano, es un escalón que no podemos correr y saltar a la ligera, tenemos que ir paso a paso. Y aquí Cristo nos va llevando en su escalera de una manera también paso a paso. Primero, la persona que se reconoce que está pobre en espíritu, que no tiene la condición espiritual, que se siente en bancarrota, se siente que
sin Él no es nada. Luego entonces al punto de que llora, dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Usted se siente miserable, llega al punto de llorar, lágrimas no de cocodrilo, sino lágrimas reales de arrepentimiento, como lloró Pedro, de amargura en su corazón. Entonces Dios te dice, yo te consuelo, vas bien, reconociendo tu naturaleza pecaminosa, reconociendo que te estás miserable, reconoces que y lloras por tu pecado, te duele tu pecado, te duele estar en tu condición y te duele ofender a Dios. Entonces estamos bien, estamos avanzando. Sigue Jesús diciendo, entonces dichoso cuando tienes hambre y sed de justicia, porque serás saciado. ¿Ven la escalera? Entonces primero se siente mal, llora por su pecado y ahora tiene hambre por las cosas de Dios, por la justicia de Dios. Comienza a buscar su reino, su justicia, comienza a buscar las cosas de Dios. Entonces tu dicha sigue creciendo y llegas al punto de ser misericordioso, porque entonces tú te vistes mal, te vistes en pecado, te vistes en el hoyo, en el pozo cenagoso. Ahora tú tienes misericordia de aquellos que también están iguales y vas corriendo a ayudar a otros que también están en esa condición. Como veo muchas veces acá, que es muy común la cuestión de drogadicción, y personas que han podido lograr salirse de eso porque han estado en programas y han estado en Cristo y por muchas razones pues han llegado a conocer al Señor y se han fortalecido. Los vemos como realmente llegan después a buscar a aquellos que también están iguales que ellos en las calles, viviendo mal, en la droga y todo, para ayudarlos a salir de ese lugar, ¿verdad? Aquí hay muchos lugares que existen, centros de rehabilitación para grupos de iglesias que hacen sitios para poner ahí las personas que están en drogadicción, para ayudarlos, ¿verdad? Con la palabra, pues sabemos que no hay nada más que sea útil en este tipo de cosas que no sea la palabra del Señor. Y entonces pues centros que existen acá para eso. Y ahí está, cuando tú conoces ya tu condición y sabes lo que tú estás y comienzas entonces a compartir con otros, tú ahí vas creciendo en la bienaventuranza, creciendo en el camino con el Señor. Luego sigue diciendo, los que son limpios de corazón, porque una vez que tú estás con Dios, que tú conoces ya, tienes hambre y sed de justicia y tú comienzas a compartir con los demás la misericordia de Dios, tus ojos se van limpiando, tu corazón se va limpiando de tanto pecado, porque Dios va guardando en tu corazón, en tu vida. Entonces vas a poder ver a Dios de manera más importante, de manera más grande, más clara, y eso te lleva a seguir creciendo. Ven, el conocimiento llega ahora, el crecimiento llega ahora, después que tú tengas virtud, después que tengas una relación con Dios más establecida. Y luego llegas al punto de ser bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estás en paz con Dios, estás en paz con los demás, estás en paz con todo el mundo, porque Dios te lleva de esa manera. Bienaventurados los que padecen persecución. Y puede ser que tenemos muchos de nosotros estos días, ¿verdad? Hemos sido perseguidos, que sea por causa de la justicia, no por causa de ser malhechores, de ser Pedro. Si usted sufre como creyente, que sufra porque usted está en las cosas de Dios, no porque no está siendo perseguido por causa de ser un ladrón o una persona que está haciendo lo malo. Entonces tiene razón para estar con temores. Pero con Dios no, con Dios estamos, si nos persigue por causa de la justicia, hermano, es bienaventurado. Los hermanos, los apóstoles se sintieron muy contentos de haber sido tomados como dignos de haber estado con el Señor cuando fueron perseguidos, cuando fueron también ahí puestos delante del Sanedrín y todos fueron acusados, pero fueron tomados por dignos de haber estado sencillamente, de seguir el camino del Señor. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, y esta palabra, mintiendo. Cuando mientan en contra de usted, siéntese bienaventurado, feliz, pero no cuando usted lo haga por causa mala. Y por último dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Así que cuando estemos nosotros perseguidos y sufriendo persecución y todas las cosas, o digan toda clase de mal de nosotros mintiendo, ustedes debemos gozarnos porque nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Es grande en los cielos porque dice el Señor que aquel que le honra, Dios lo va a honrar a él. Amén. Entonces, volviendo a Pablo, y en Romanos 8 dice claramente, Pablo su gran pregunta, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Y él dice, bueno, gracias a Dios por medio de Jesucristo que me ha librado de este cuerpo de muerte. Así que ahí está la clave. ¿Cómo yo puedo sentirme bien en medio de mi controversia diaria de la carne y el espíritu en mi vida? Yo sé que todo se lo debemos a Cristo. ¿Quién me libra de ese cuerpo de muerte? Solo Cristo. Ahí está la victoria. Y por eso el gran capítulo 8 de Romanos
donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Palabra pequeña, en Cristo Jesús. Dentro de Cristo. Estamos en Cristo, no que estemos nosotros viviendo en la carne, porque no hay, ahí sí hay condenación en la carne, pero cuando estamos en Cristo, esa es la clave. Y bien sigue diciendo, pues amplía el concepto y algunas Biblias pues lo cortan, ¿verdad? En la Biblia Nueva Versión Internacional, por ejemplo, quita esa una parte del versículo, pero aquí como que es lo mismo, ¿no? Pero realmente para explicarlo un poquitico más, dice, los que no andan según conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la clave. Nosotros tenemos que saber que para que no haya condenación en mi vida, yo tengo que andar en Cristo y andar en el Espíritu, no andar conforme a la carne. Yo puede ser que esté en Cristo, pero si ando conforme a la carne, hermano, sujétese que va a tener condenación, va a tener dificultad, va a tener problemas, va a estar en pecado, va a haber dificultades en su vida. ¿Y por qué? Porque no está andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y no quita que estén o no en Cristo. No estamos hablando de que no haya salvación. Sí hay salvación, pero tu vida no va a ser de bienaventuranza, va a ser una vida de condenación, porque a quién está dando el lugar, a quién estás obedeciendo, a quién estás siguiendo. ¿Está Cristo en el trono de tu corazón? ¿Está Cristo en tu vida, pero no en el centro de tu corazón? Entonces ahí está la razón. Según donde pongamos a Cristo, según donde entronemos o no a Cristo, según donde nos sometamos y según o no obedezcamos al Señor, entonces ahí tendremos nosotros victoria o condenación. Dice, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo, Cristo nos da vida, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte eterna. No estamos hablando de salvación, ahí estamos salvos, estamos en Cristo. Pero estamos hablando ahora de cómo conquistar este dilema, de cómo vivir en victoria, de cómo nosotros poder ser creyentes que realmente estamos bienaventurados en lugar de ser creyentes que estamos viviendo bajo condenación. Sigue el capítulo 8 diciendo, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y con claridad, la mente está en el centro, el cuerpo trata de tomar control de la mente y entonces eso te lleva a la muerte, pero la vida y paz es el resultado de una mente que está ocupada en las cosas del Espíritu. Así que usted decide a quién voy a obedecer. Usted se levanta en la mañana, usted ora, usted se deleita en la palabra del Señor, hace su devocional y sale a trabajar. Ahora depende de que usted quiera hacer en todo tiempo, todo lo que el Señor te va guiando. Usted escucha la voz de Dios, usted somete a la voz de Dios, usted se deja guiar por lo que Dios tiene para tu vida, entonces va a vivir un día de victoria, un día que tú vas a decir, wow, Señor, te glorificaste en mi vida y viví una vida feliz y contento. Ahí está. Pero si yo, por el contrario, ignoro a Cristo, su voz, su dirección, sus enseñanzas, sus instrucciones, todo lo que me dio esta mañana cuando estuve antes de salir, e incluso no me he visto con toda la madurez de creyente y no obedezco las cosas que Dios, yo sé de antemano que Dios me ha dicho, me ha plantado en mi corazón, y aún así no las obedezco, entonces voy a tener problemas. Cuando tengo problemas no tengo por qué lamentarme, sino decir, wow, Señor, he pecado contra ti, regresar en confesión y arrepentimiento y buscar otra vez relación con Dios para poder nosotros disfrutar de una vida de victoria. Así es que vencemos el dilema que tenemos como creyentes. Una vez más dice Pablo en Gálatas 5 y 6, así que les digo, vivan, con mandamientos, vivan por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque están ahí, hay deseos que no han sido quitados, están en nosotros. Van a ser queridos, los deseos están ahí de la carne, todo, de comer, de dormir, de todas las cosas que están en nuestra vida, que Dios ha creado, pero cuando están de forma distorsionada, están ya dañadas por el pecado y usadas, manipuladas por el enemigo, hace que hagamos cosas o queramos hacer cosas que no sean conforme a Dios. Por eso es necesario que sometamos cada uno de esos deseos reales, genuinos, pero que están medio trastornados y muchas veces manipulados por el enemigo, para poder nosotros ser guiados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque entonces seremos dominados por la carne, y esa no es la idea es que seamos dominados por el Espíritu. La carne trae sus consecuencias, las conoce, Pablo diciendo acá en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces ahí está una serie de conductas, ¿okay?, que nos habla acá que son productos de la carne. Y si las practicamos, estamos buscando maneras de que no vamos a entrar al reino de Dios, no vamos a heredarlo, ni tampoco no vamos a estar disfrutando del reino de Dios, de hecho, porque estamos viviendo la carne, practicando estas cosas que realmente están escritas y están enumeradas, están puestas para, como nosotros saber, ser guiados para no hacer cosas que no son correspondientes. Por el contrario, nos manda que nosotros vivamos en el Espíritu. Y usted conoce las obras del Espíritu, o la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es uno solo: amor, pero se expresa en estas 9 formas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y claramente dice: contra tales cosas no hay ley. Ahí sí no hay nada en contra, no hay condenación si vivimos en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, ¿cómo es? Viviendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, templanza. Usted vive de esa manera, hermano, usted está viviendo en el Espíritu. Ahí no hay condenación, ahí no hay problema. Entonces la razón es esta, como dice el 5:16, comienza diciendo: tienes que andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu y no satisfacer por eso la carne. Cerrando este capítulo, dice acá en 24, los que son de Cristo, hermano, han crucificado la carne. Está ahí, está en ti, está dentro de ti, pero tu función, la mía, es crucificar. Ahí está la clave. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer este dilema? Crucificando la carne. ¿Con qué? Con todas sus pasiones y con todos sus deseos, que sabemos que son engañosos. Sabemos que Santiago dice: puede venir pecado, por eso, por las pasiones engañosas, por la concupiscencia, que son pasiones engañosas, sencillamente dentro de nosotros, mal intencionadas, distorsionadas por el pecado y manipuladas por el diablo. Así que nosotros tenemos que estar claros con eso. Tenemos que crucificar, no es la palabra, no hay otra, hay que matar la carne en nosotros para poder vivir en el Espíritu. No satisfacerlo, una palabra bien bonita. Pedro dice por allá que tenemos que abstenernos, es decir, es como hacer ayuno, abstenerse de las cosas carnales porque batallan contra el alma. ¿Okay? Por eso Pablo dice claramente ahí en 2:20 de Gálatas: yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya lo sabemos, Cristo vive en nosotros, pero la clave está aquí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si está la motivación, yo vivo en Cristo, Él está en mí, vive en mí ahora, está crucificado, pero tengo que estar crucificado con Él. La clave es crucificado. ¿Por qué? Porque usted sabe que crucificado es un instrumento, la cruz es un instrumento de muerte. Hay que hacer morir estas cosas, la carne. Si no la hacemos morir, se nos va a subir encima. Pablo nos recuerda en Romanos 6:11, dice: así también vosotros considerados muertos, ¿ven? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra versión de cómo decirte: andar en el Espíritu y no andar en la carne. Hacer morir las obras terrenales. Dice pues también aquí en Colosenses 3:1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y aquí viene la acción: haced morir, ¿ven? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da algunas palabras, algunas características, como dijo ya ahorita en el fruto de la carne. Haced morir ¿qué? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Todo esto es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque satisface el ego, satisface el yo. Entonces, cuando yo quiero nada más las cosas mías, las cosas que me corresponden, las cosas que me interesan, las cosas que yo quiero hacer, soy idólatra, porque me estoy exaltando a mí mismo, al ego, en lugar de exaltar a Cristo. Cristo es quien debe ser visto y buscado, me decimos, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Lo terrenal, lo carnal, lo bajo, eso hay que hacerlo morir, hay que crucificarlo, hay que no satisfacer para sus deseos, hay que ponerlos en ayuno, hay que hacerlos desaparecer si es posible. No podemos, porque hay que estar con ellos hasta que nos muramos, hasta que llegamos a la transformación completa del cuerpo, pero por lo pronto hay que vivir de forma activa sobre estas cosas que combaten los deseos espirituales. El 6:12 Romano dice: no permitan,
¿verdad? Primero, considérate muerto. La primera clave es considerarse muerto al pecado. Estoy crucificado con Cristo, dice Pablo. Estoy muerto, ya no vivo yo. ¿Okay? Dice, no permitan que el pecado controle, que no reine en la manera que usted vive. ¿Quién controla? Cristo. ¿Quién manda? Cristo. No puede ser la carne. No caigan ante los deseos pecaminosos. Si no se dejen seducir por los deseos pecaminosos. Están ahí, hay que hacerlos morir. Todo lo contrario, el versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han resucitado, han vuelto de la muerte a la vida, presentando ahora vuestros miembros de todo su cuerpo como instrumentos de justicia. Así que, hermanos, dice Pablo claramente, es que la razón y la motivación principal acá está en que nosotros somos deudores, pero no a la carne. Hermano, ¿a quién le debemos todo lo que somos? ¿A quién le debemos todo lo que tenemos? Es a Cristo. Por tanto, si somos deudores no de la carne no nos va a dar nada más que problemas. La carne nos va a dar más nada que muerte. ¿A quién debemos ser deudores? Somos deudores a Cristo, que nos ha hecho renacer de nuevo. Nacer de nuevo, que nos ha regenerado en su corazón, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha sellado con Santo Espíritu, nos ha capacitado para vivir una vida de victoria, una vida de bienaventuranza, una vida de que nos ayude a ser útiles en este mundo y preparándonos para llegar a la ciudad celestial, para vivir en el reino de Dios. Pero el reino está aquí ya, dice el reino de Dios acercado, está entre vosotros. Podemos disfrutarlo, podemos hacerlo nuestro si realmente vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice claramente, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, no, somos deudores al Espíritu, porque es que si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriremos. Pero si por el Espíritu, la clave, hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso es lo que esperamos, que cada uno de nosotros entendamos que somos hijos de Dios. Y como hijos, ya no esclavos de la carne, ya no esclavos del pecado, sino muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Guiados no por la carne, guiados por el Espíritu. Nuestra idea, nuestro deseo, nuestra motivación es vivir guiados por el Espíritu. Por tanto, cada día tenemos que pedirle a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Está en nosotros, pero ser lleno implica que Él tome el control de nuestra vida, que Él sea el centro de nosotros, que Él sea quien dirija mis pensamientos, mis acciones, mi carácter, mi caminar, mi conducta. Todo debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así viviremos por encima de esta contradicción de la carne y el Espíritu que mora en nosotros. La carne nos hace morir, el Espíritu nos vivifica. Y esto es una cuestión que es constante, que es diaria. Tenemos que pedir a Dios, lléname, satúrame, guíame. Y yo voluntariamente someterme a su dirección, someterme a su voz, obediente a sus mandatos, para poder disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Vivir sin condenación, por decir como dice Pablo, ahora sé que no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo. Ahora sé que soy más que victorioso por medio de aquel que me amó. Ahora sé que yo puedo vivir la vida libre de todas las acechanzas del diablo y la persecución, y no me impide que me oprima por fuera, no me incita nada por dentro, porque estoy muerto al pecado, no reina en mí el pecado en mi cuerpo mortal. Por tanto, yo ahora utilizo todos mis miembros como instrumento de justicia para servir a Dios. Y de esa manera estaremos ocupados en glorificar al Señor con todo lo que hacemos, con todo lo que hagamos, con todo lo que decimos. Como dice Pablo en Colosenses 3:7, si comemos, si bebemos, si hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude primero a analizar dónde estamos, en qué circunstancias, si somos carnales, si somos personas naturales o si estamos creciendo en la parte de ser creyentes espirituales, y que vivamos realmente como Dios quiere que vivamos, porque Dios se glorifica cuando tú y yo vivimos realmente en el Espíritu.
y no satisfaciendo los deseos de la carne. Eso debe ser la oración nuestra. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos vivir en el Espíritu y no satisfaciendo para los deseos de la carne. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hacernos entender este dilema, para no minimizarlo, para no trivializarlo, para no, Señor, ignorar de que tenemos ciertas tendencias internas que nos llevan muchas veces a querer hacer las cosas y nos sentimos mal porque florecen en nuestra vida, pero podemos nosotros darnos cuenta de que no tenemos que rendirnos a ellas, no tenemos que dejar que ellos dominen nuestra vida, sino que tenemos recursos suficientes como para apagar esa llama que pudiera querer tomar control de nuestras vidas. Podemos andar en el Espíritu porque tú nos has dado tu Santo Espíritu para poder nosotros ser más que victoriosos. Podemos someternos a tu dirección, a tu guianza, tu señorío constantemente para poder ser más que victoriosos. Podemos nosotros realmente ayudar a aquellos que están también medio flojos o caídos o quizás turbados porque no ven victoria en sus vidas. Podemos decirle que sí se puede ser victorioso si nos rendimos a Cristo. Debemos buscar la manera de crecer juntos y en armonía, en la semejanza de Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Ayúdanos, Señor amado, a poder vivir siempre en tu palabra, porque cuanto más aprendamos y cuanto más apliquemos, cuanto más virtud añadimos a nuestra fe, nuestro conocimiento va a crecer y nuestra vida va a ser más fortalecida. Ayúdanos, Señor amado, a andar en el Espíritu y no satisfacer para los deseos de la carne, porque ahí está la victoria, Señor. Contigo somos más que victoriosos. Dependemos de ti en todas las áreas de nuestras vidas y nos entregamos a ti, Señor, cada día, cada vez que abrimos nuestros ojos, cada vez que damos un paso. Queremos, como dice tu palabra, reconocerte en todos nuestros caminos y tú enderezarás nuestras veredas. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, nosotros somos tus súbditos, somos sencillamente parte de tu reino, somos tu familia, pero quien manda aquí eres tú. El reino es tuyo y tú eres el Rey. Te servimos, te exaltamos, te damos la gloria, te bendecimos y te rogamos nos ayudes porque te necesitamos en todo tiempo. Recibe la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.